consecuencia del pecado, la muerte, solo que ustedes merecen morir. Y yo sabía que en algún momento ustedes iban a fallar. Por eso es que en la eternidad, antes de que en el cielo o antes de que en la tierra se diga haya luz, Dios dijo haya cruz. Porque si Adán y Eva pecaron, Él ya tenía un plan para poder salvarlos. Y era la cruz de Cristo. ¿Qué cosa es la cruz de Cristo? Muerte sustitutoria. Tú deberías estar allí, mas Él tomó tu lugar. Cordero. Y nosotros vemos que a partir de Génesis 4 o Génesis 3 aparece la muerte de corderos. Abel ofreció como ofrenda, ¿qué cosa? Cordero. Porque ese cordero que murió en lugar de Adán y Eva, ¿a quién representaba? A Jesús. Por eso Juan 1:29, cuando Juan mira a Jesús, ¿qué cosa dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece la historia de Abraham. Un día Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo si realmente me amas. Y allí él llevó para Isaac, allí al monte Moria. Y cuando estaba por sacrificar a su hijo en fe, en obediencia a Dios, él estaba levantando el cuchillo. Dios le detuvo y le dice: ya sé que me amas, ya sé que quieres hacer sacrificio, pero tu hijo no morirá, porque detrás, ¿qué cosa hay? Un cordero. ¿Quién tenía que morir? Isaac. ¿Quién murió en su lugar? Un cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesús. Y un día aparece allí la historia de Dios guiando a su pueblo durante 40 años en el desierto. Y durante todos esos años, según Éxodo capítulo 25, le dice: hagan un santuario. ¿Para qué? Porque allí va a estar la presencia de Dios. ¿Y qué se hacía en el santuario? Sacrificios. ¿Qué cosas se sacrificaba? Todos los días. ¿Qué cosa sacrificaba? Corderos. Si yo pecaba, quiero que entienda la escena, tomaba el mejor cordero del corral, y entraba hasta el atrio, que era el lugar antes de poder ingresar al santuario, que tenía 2 compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote me esperaba allí en el altar de sacrificio, se lavaba las manos, me colocaba alguna ropa porque yo lo iba a ensuciar. Y antes de que yo pueda matar al cordero, a ese corderito inocente, ¿sabes qué cosa hacían las personas? Colocaban su mano sobre la cabeza del cordero y en silencio confesaban sus pecados a Dios y pedían perdón por todos sus pecados. ¿Qué cosa estaba enseñando Dios a través de eso? Que el pecado del ser humano se transfería hacia un animal inocente. Y cuando después que él ha confesado sus pecados, colocando su mano sobre la cabeza del cordero, entonces el sacerdote le daba un cuchillo. Y yo mismo, como pecador, tenía que sacrificar, matar, asesinar a un cordero, porque ese cordero murió en mi lugar. Yo debería morir, pero Él murió inocente. En el calendario divino, esto es lo más asombroso, existía ya un día y una hora para la muerte de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Porque el sacrificio de Jesús en lugar del hombre estuvo planificado antes de la creación del hombre. Es decir, Dios te amó antes de que el mundo fuese creado, y Dios te amó antes de que tú nacieras. Salmos capítulo 139 dice: tus manos me formaron en el vientre de mi madre. En otras palabras, tú me amaste desde antes que yo nazca. Desde antes que alguien me reciba en sus brazos, tú ya me conocías quién era.
Dios te amó antes de tu existencia, antes de que el mundo incluso fuese creado. Dios te amó. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Así como en el calendario divino existía un día y una hora para la muerte de Cristo. Ustedes saben que Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: que Cristo vino a esta tierra en el tiempo. Mañana vamos a estudiar eso en las profecías de Daniel, los que vienen mañana por la tarde. Como la muerte de Cristo estaba en un cronograma profético. Solo que sabes, la muerte de Cristo estaba anunciada. ¿Desde qué momento? ¿Sabes de qué momento? Aquí te explico la historia. Un día el pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo. Y llegó el momento de liberar a ese pueblo, libertar de la esclavitud. Dios levantó un líder llamado Moisés. Y le dice: mira, después de haber 10 plagas allí para que Faraón pueda dejar al pueblo ir, Dios le dice al pueblo así: hoy va a ser la última. ¿Y cuál es la última? Todos ustedes van a matar un cordero. Aquellos que tienen un hijo en casa. Y cuando ustedes maten el cordero, coloquen la sangre del cordero en los postes de su casa. Y esta noche el ángel pasará mirando todas las casas, y aquella casa que no tenga la sangre del cordero, el ángel matará al hijo primogénito. Todos los israelitas mataron corderos, colocaron la sangre. ¿Qué cosa es fe? Obediencia. Obedecieron la orden de Dios y ningún primogénito allí murió. Solo que allí, esa noche de liberación se conoce con un nombre que los judíos empezaron a practicarlo como una fiesta, porque Dios lo ordenó para que jamás olviden que un día fueron esclavos y que Dios lo libertó. ¿Sabes cómo se llamaba aquella fiesta de liberación? Se llamaba la fiesta de la Pascua. Pascua viene del término Peshá. ¿Sabes qué significa Peshá? Pasar por alto. Qué interesante aprender una palabra. Pascua, ¿de dónde viene? Peshá. Hoy día el mundo Pascua lo llama huevos, conejos, cualquier cosa que no tiene nada que ver con el verdadero significado. ¿Qué cosa es Pascua? Peshá, pasar por alto. ¿Qué significaba? El ángel pasaba por alto las casas que estaban pintadas con sangre. Muy bien. Pero a partir de allí Dios les da una orden. ¿Y cuál era la orden? Préstame atención. La orden era que ellos tenían que recordar su liberación. Y Cristo o Dios estableció una fecha para la Pascua. ¿Sabes cuál era la fecha? Esto quiero que me entiendas. Aquí voy a subir para que todos me vean. En el día 10 de Nisan, ¿qué día dije? 10 de Nisan. Tenían que separar un cordero. Voy a repetir esto, ¿En qué día tenían que separar? 10. En el día 14, ese cordero tenía que morir. ¿Qué día tenía que morir? 14. Y en el día 15, ese cordero muerto tenía que ser comido. Voy a hacer aquí un examen, ¿está bien? Eso está en la Biblia y después ustedes pueden comprar todo eso. Esa fiesta era la fiesta ¿de qué? De la Pascua. ¿Qué consistía? Ellos ahí comían hierbas amargas, panes y levadura, recordando la liberación que Dios les había dado. Muy bien, ¿qué sucedía en el día 10? Se separaba el cordero. ¿Qué sucedía el día 14? Moría el cordero. ¿Qué sucedía el día 15? Era comido el cordero. ¿Lo aprendieron esa fecha? Muy bien. ¿De qué mes dije?
Nisan. ¿No se olviden de eso? Y durante todos los años, los israelitas, día 10 separar el cordero, día 14 matar, día 15 comer, y de ahí se contaba el primer día hasta los próximos 7 días. Eran fiestas sabáticas o de reposo, de descanso o de independencia, ¿correcto? Recordaban su liberación. Eran fiestas que ellos recordaban la manera como Dios los había sacado. Una vez más, ¿qué día se separaba el cordero? 10. ¿Qué día se mataba? 14. ¿Qué día se comía? 15. Muy bien. Jesús llegó. Escúcheme acá. Jesús llegó. Estuvo 3 años y medio aquí. Llamó a sus discípulos, hizo milagros, anunció el reino de los cielos. Y la Biblia dice, llegó el tiempo. A mí me encanta esa expresión. Y Jesús no subía a Jerusalén, dice, porque su tiempo no había llegado. Pero un día Él dijo, vamos para Jerusalén, porque sabía que su tiempo llegó. Aquí atención. Jesús entonces entra a Jerusalén montado en un burrito. Y en ese día, que se conoce hoy como Domingo de Ramos, multitudes quieren coronarle como rey, colocan sus mantos, colocan allí hojas de palmera y dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana al Hijo de David. Jesús pasa allí para Jerusalén y después, porque él huye, porque lo quieren coronar como rey, llora por Jerusalén. ¿Qué día fue? Domingo. ¿Ustedes sabían qué fecha Jesús entró para Jerusalén? Entró un 10 de Nisan. ¿Qué cosa se hacía el día 10? Se separaba, ¿qué cosa? El cordero. ¿Qué día Jesús entró a Jerusalén? Un día 10 de Nisan. Y era cerca de la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesús entró a Jerusalén llamando la atención de todo el pueblo diciendo, yo ya fui separado para morir. Pero nadie se dio cuenta. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes, ¿verdad? ¿A qué hora murió Jesús? ¿Ustedes saben a qué hora se sacrificaba el cordero? 3 de la tarde. 3 de la tarde. El día 10 fue separado. Y el día en que el cordero tenía que morir, ese día, siendo las 2:59 de la tarde, el sacerdote estaba en el templo, listo para poder sacrificar el cordero. Y cuando el reloj dio las 3 en punto de la tarde, Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó en 2. La tierra tembló. Cristo murió como el verdadero cordero sacrificado desde el jardín del Edén. Hoy se celebra Semana Santa en diferentes fechas, mas Jesús murió un 14 de Nisan del año 31 a las 3 de la tarde, que para nosotros en nuestro calendario sería un 26 o un 27 de abril a las 3 de la tarde del año 31.
perfectamente, en el día exacto, a la hora exacta, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Queridos, si Cristo murió de la peor manera como un ser humano puede morir. Tú sabes que una de las peores maneras de causar sufrimiento al ser humano era una muerte en la cruz. Lo inventaron los asirios. Los romanos lo adaptaron. Morir en la cruz. La cruz era símbolo de vergüenza. La cruz era símbolo de la peor muerte. Y un día Jesús, bajo aquel sol que ardía, cargó una cruz. Y tú sabes que la cruz que Jesús cargó no fue hecha para Él. ¿Para quién fue hecha esa cruz? Para Barrabás. Pero Jesús murió en su lugar. ¿A quién representa Barrabás? A todos los que estamos aquí. Tú y yo merecíamos morir, mas Él cargó nuestra cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio su vida de la manera más cruel. ¿Y sabes qué cosa dijo Jesús? Cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una de las cosas que a mí tanto me apasiona y me gusta hablar sobre la cruz o sobre Jesús es lo siguiente. La cruz de Cristo se levantó para ser un imán para conquistar corazones. Cuando yo era niño, me gustaba jugar con 2 imanes. Yo no sé si alguna vez ustedes jugaron. El imán el imán y un metal, ¿verdad? Yo agarraba en una mano el imán, en la otra mano el metal. Entonces yo colocaba ahí en la mesa. ¿Y qué cosa es el imán? Atrae. ¿Y cuál era mi juego? Mi juego era, mientras se lo atraía, yo lo alejaba. Y llegaba un momento en que yo allí colocaba mis 2 manos, un objeto de metal y un imán, y yo jugaba así. A ver, la fuerza del imán me llevaba al metal, pero yo resistía, y el imán jalaba y yo resistía. Un juego inocente, un juego de niño. Mas cuando fui creciendo yo entendí que así soy yo con Dios. Dios me atrae. Ven. Desde el momento que naces te dice: ven. Yo hice todo por ti. Y cuando tú te sientes atraído, tú te alejas, tú resistes, tú te alejas. ¿Y cuál es la consecuencia? Dolor, muerte. Y si sigues jugando con ese imán, si no te dejas conquistar por el amor de Jesús, estás perdido para siempre. Querido, Cristo murió y Él es un imán dispuesto a conquistar tu corazón, pero jamás lo podrá hacer a menos que tú no le permitas. Mucho se habla sobre amor no correspondido, ¿verdad? ¿Qué es un amor no correspondido? Alguien dispuesto a dar todo y hacer de todo por amor, pero el otro no corresponde. ¿Tú sabes cuál es el amor no correspondido más grande del universo? Es el amor de Dios por el hombre. Dios entrega todo, pero tú no estás dispuesto a dar nada. Pero aún así Dios te sigue amando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Terminaré hoy contándote
la historia de Alfredo. Pocas veces cuento esta historia. Leí en alguna revista. Alfredo era un muchacho que creció allá en una de las comunidades nativas, comunidades o de los lugares más pobres que viven en miseria en el África. Un día llegó un misionero para poder predicar a esa comunidad o a esa tribu y vio que este niño de apenas 7 años de edad, él asistía durante todas las noches para poder escuchar la palabra de Dios. Él cantaba con fuerza, le gustaba, se deleitaba. Entonces un día el misionero le dice: ¿tú quieres ir conmigo? Yo quiero llevarte allí para una ciudad y ahí yo te voy a dar educación. Alfredo le dice: bueno, yo sí quiero, aquí yo no tengo futuro. Fueron a hablar con los padres vivían allí en una condición muy precaria. No había ni siquiera cómo sostenerse. Y le dice: bueno, si usted se responsabiliza en darle educación, en darle todo, llévelo, porque nosotros no tenemos posibilidades y queremos lo mejor para nuestro hijo. No tenía ni siquiera una mochila para poder alistar. Solamente un abrazo fue suficiente. Y despidieron allí los padres a Alfredo. Y aquel misionero se lo llevó. Alfredito, cuando llegó allá a la ciudad, empezó a recibir educación, empezó a recibir vestimenta, empezó a crecer. Y resulta que él era muy inteligente, fue becado para poder estudiar. Y un día, cuando él estaba ya en estudio superior, él se enamora de alguien, de una chica muy linda. Y él se avergüenza siempre de no poder venir de un hogar más estable económicamente. Cuando ella le pregunta, le dice dónde vienes, quién eres, cuando empiezan a conocerse, él le empieza a pintar tantas cosas. Le dice: mira, yo vengo del mejor lugar, mis padres hacen esto, lo otro, cuando todo eso era una mentira. Un día, cuando ya estaba en el último ciclo, en el último año, Alfredo le escribía una de las cartas que a menudo le escribía para sus padres, contándole. Lamentablemente los padres no podían leer. Sin embargo, le escribe allí una carta y le dice: mira, yo me voy a graduar y yo voy a ser profesor. Le escribe para sus padres. Los padres recibieron allí la carta, pidieron que alguien pueda leerle para ellos. Ellos no entendían qué cosa es graduarse de una carrera. Se emocionaron cuando entendieron. Y allí el padre, el esposo le dice para la esposa: mira, mi amor, le dice, tienes que viajar, tienes que ir a ver a nuestro hijo, pero no podemos, no tenemos dinero. Y la única propiedad que ellos tenían, toda la riqueza que ellos tenían, concentraban ahí en una chivita que habían criado, ¿no? Vendieron el único animal que tenían. La madre tomó ese dinero, colocó allí en su seno, ¿verdad? Algunas mujeres colocan allí para mayor seguridad. Y ella empezó un viaje, porque ese dinerito ella no pensaba gastarlo ni siquiera en pasajes. Ella dijo: yo quiero dar esto para mi hijo. Y empezó un viaje, un día de camino, 2 días de camino. Alquiló allí algún animal para poder cabalgar durante un día más. Y después de 3 días allí, sin poder comer o beber, sin poder tener todas las condiciones, por todas las direcciones que le habían dado y porque alguien también lo estaba guiando, llegó para la universidad. Cuando llegó para la universidad, ella entró totalmente descalza, con la ropa que era de su tribu. Y Alfredo se dio cuenta que aquella que entraba por la puerta era alguien que él conocía. Fingió alguna cosa, se encerró, solo que aquel día era el día de la graduación. Y cuando él pensó de que todo ya había pasado, allí se hizo la ceremonia, empezaron a llamar y a él lo colocaron como uno de los alumnos más brillantes de la universidad durante todo el periodo. Cuando le entregaron su diploma allí, toda la ceremonia, el rector de la universidad le dice: Alfredo, no te vayas, yo tengo una sorpresa para ti. Se abrió el telón y allí en todo ese escenario apareció una mujer descalza.
con una ropa nativa. Y cuando vio a su hijo, corrió para abrazarlo. Y lloraba y le decía: yo he venido porque tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y Alfredo, en su dialecto natural, le dice así: maldita mujer, ¿por qué viniste? Arruinaste mi vida. El mejor día de mi vida, tú me arruinaste. ¿Por qué viniste? Ella abrazó a su hijo con lágrimas y le dice: yo vine porque tú eres mi hijo. El telón se cerró. La historia cuenta que aquella mujer regresó después de aquella indiferencia y desprecio y no pudo llegar para casa. Y no fue lo que mató a esta mujer la falta de comida, sino la indiferencia de un hijo al cual ella dio todo lo último que tenía, pero él la despreció. Queridos, esta es una historia que se repite día a día. Sin embargo, esta es la historia tuya y la de Cristo. Hoy, una vez más, Cristo abre sus brazos para decir: yo vine aquí porque tú eres mi hijo y yo te salvé. Pero muchos dirán: yo no quiero nada contigo. Vienes a arruinar mi vida. Jamás desprecies a tu Salvador. Jamás. Déjate atraer por aquel imán poderoso que es Cristo abriendo los brazos en la cruz. Hoy ya no está más en la cruz, mas hoy sigue abriendo los brazos para decirte: ven, yo di mi vida por ti. Yo te amo. Tú eres lo que más amo en este mundo y yo quiero verte aquí en la eternidad junto a mí. Voy a invitar a mi esposa que venga a cantar. Y esta noche ella va a hablar acerca de ese amor maravilloso, de un Cristo que te va a sostener en todo momento de la vida. Sin embargo, hoy yo quiero hacerte una sola pregunta. ¿Cuál es tu respuesta para ese amor? ¿Indiferencia? ¿Rechazo? ¿O aceptación? No lo sé. Solo quiero que hoy te levantes en el nombre de Dios y vengas aquí para decir: yo acepto ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo.